gira con su familia. Van a tener que aprender a mirar a su alrededor. Cualquier cara que vean 2 veces. Cualquier vehículo que esté delante o detrás de ustedes. Si se les arrima a alguien a pedirle fuego, o la hora, presten atención. Hasta mujeres con niños pueden estarlos vigilando. Y no hablen con nadie desde sus casas o desde la redacción sobre este tema. Cualquier cosa, utilicen siempre teléfonos públicos. Yo les voy a conseguir un par de celulares limpios para que podamos comunicarnos. ¿Por qué decidieron hacer público esto ahora? Hay que meter en cana a todos esos hijos de puta. ¿Pero no deberíamos averiguar algo sobre él? ¿Saber con quién estamos tratando? Si alguien llega a saber que estamos acá, ustedes 2 van a aparecer en un zanjón o van a tener un accidente. Y a mí ni les cuento lo que me puede llegar a pasar. Lo que veíamos era el tráiler de la película Zanahoria, estrenada recientemente, el 11 de septiembre, en cines del país. Y recibimos a Enrique Buquiquio, que es su director. ¿Cómo te va, Enrique? Muy bien, Gerardo, gracias por la invitación. No, gracias a vos por acompañarnos. Encontrarse con un thriller uruguayo no es tan habitual como de repente ver otro tipo de narrativa cinematográfica, ¿no? Es verdad. Y en este caso, además, basado en hechos reales, en hechos que involucran a un par de colegas de un periódico, del semanario Voces concretamente. Exacto. Lo cual le da también más cercanía a este tema. Le puede haber pasado a cualquier otro colega, digamos, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, es una historia real, reciente además, que además transcurrió en el contexto de la campaña electoral del 2004, lo cual hace también que sea un poco particular, digamos, estrenarla en el contexto de esta otra campaña, y que bueno, que a mí obviamente cuando la descubrí con una lectura absolutamente casual, me atrapó por completo, ¿no? Como lector, y me quedó como resonando como una posible historia. Claro, es una historia de una fuente en principio anónima que se comunica con la redacción del semanario, sí, para decirle que tenía información sobre lo que se conoció como la operación Zanahoria, ¿no? La operación de desenterramiento de personas desaparecidas y asesinadas. En realidad primero le propone darle a conocer unas fotos de un militar que estaba en fuga en ese momento, y que había como diferentes especulaciones sobre dónde se encontraba. Ese fue como el anzuelo, si se quiere. Cuando toman contacto con él, entonces es que le promete usando un poco una de las acepciones del título, una zanahoria bien grande que tiene que ver con pruebas y documentos que revelaban algunos detalles, no solo de la Operación Zanahoria, sino de crímenes de la dictadura, de casos puntuales, de muertes y de desapariciones de personas que obviamente hasta ese momento no se había ni investigado ni conocido. Y algo que tenía un gran atractivo para cualquier periodista. Para cualquier periodista, sin duda. Bueno, ahí dio comienzo una travesía que en el caso real duró casi 2 meses, ¿no? En la película la condensamos un poco a 4 semanas, también en paralelo con la campaña electoral, como sucedió en la historia real, porque nos parecía que el contexto histórico de alguna manera le daba como una intensidad particular a la historia. Bueno, obviamente no vamos a revelar cómo se dilucida el hecho, pero está siempre el umbral de si esa persona de verdad tenía información, si no tenía, si estaban siendo víctimas de una maniobra para plantar carne podrida, como se dice en la jerga, o era un loco, un bandido, un estafador, en fin, era... Sí, a mí lo interesante de la historia, y eso fue lo que intenté trabajar desde el guión, es trabajar
precisamente en el filo, ¿no? De todas esas posibilidades. Evidentemente que ellos tenían mucha expectativa, por si ahí podía haber, evidentemente, una primicia, un material que desde el punto de vista periodístico fuera relevante, pero las sospechas se les plantearon desde el primer momento, y en la película también. En la película intentamos reflejar un poco esa duda que muchas veces tienen los periodistas cuando se enfrentan, bueno, con un informante que sus intenciones no son del todo claras. Sobre todo si lo que te ofrece de verdad tiene un valor informativo tan grande, Exactamente. ¿No? Y además hay un elemento en este caso que se agrega, y que en la película también lo trabajamos, y es la paranoia, ¿no? Él desde un primer momento les instala el miedo de no hablar de esto, de no consultar a nadie, porque hay toda una red de espionaje que todavía sigue operando, estamos hablando del año 2004, en fin. Claro. Lo veíamos en el tráiler, que los amenaza concretamente en la historia real también, ¿no? Sí, entonces, claro, ante el temor de deschavar toda la operación, ellos claramente no compartieron esta información ni siquiera con sus compañeros del semanario. Claro, no hablemos de ir a la policía. No, por supuesto que no. Ni siquiera con los demás. Y bueno, después eso también le lo carga de tensión a los periodistas que protagonizan. Por supuesto que sí, porque esto lo vivieron y lo viven en la película como en un carril totalmente paralelo a la realidad de lo que era la campaña electoral, sus vidas privadas, en fin. Los colegas son Alfredo García y Jorge Lauro. Sí, exacto. Supongo que ya no van a sufrir represalias. No. No, de hecho, bueno, ellos contaron esta historia en la crónica en el año 2005, que fue la que inspira la película, y de hecho han sido, bueno, como asesores del proyecto por razones obvias, ¿no? Claro, porque en general, salvo en situaciones excepcionales, el proceso que sigue el periodista para lograr la noticia no es noticia, justamente, de lo que se trata es lo que se hace todo el tiempo, ¿no? Exacto. Pero claro, esto es una circunstancia muy especial. Salvo que el proceso sea muy particular, ¿no? Que sea mucho más... que sea muy jugoso en sí mismo, significativo, ¿no? Que la noticia. Bueno, hay un caso famoso, célebre, que de alguna manera sirve como referencia. A mí por lo menos me sirvió como referencia, como antecedente para Zanahoria, que es el del caso Watergate, ¿no? Claro, sí, el de Garganta Profunda y cómo se llega a dar a conocer una información que es claramente relevante. Lo interesante es que a veces esa información aparece y llega a buen puerto y en a veces ese caso, no. Claro, en ese caso terminó nada menos que con la destitución o la renuncia del presidente de Estados Unidos. Exacto. Y que era una fuente real que hace relativamente poco tiempo. Que hace muy poco que se dio a conocer. Era un jerarca del FBI que le daba información a los periodistas del Washington Post. Acá dejamos sembrada la expectativa de si era o no era real y cuáles eran sus intenciones y cómo... Sí. Hay gente que lo sabe. Pero el espectador que no lo sabe, está bueno que no lo sepa, porque nos consta que la película funciona mejor para el que realmente no sabe cómo va a terminar la historia, ¿no? Ahora, supongo que para cualquiera que mire la película también puede dilucidar cómo, cuando estamos puestos en el umbral de algo que nos resulta extremadamente interesante o inquietante, cae en los límites de la credulidad o de la incredulidad, mejor dicho. Tendemos a creer que eso es cierto simplemente porque hay una necesidad de creer, interesa. ¿no? Es un poco lo que cuentan ellos, Alfredo y Jorge, en la crónica, después charlando con ellos, es un poco lo que manifiestan. O sea, había algo ahí que queríamos creer que fuera verdad. Y de hecho muchas de las cosas que de alguna manera estaban en la puerta de darse a conocer en aquel momento siguen siendo una incógnita, ¿no? Claro. Bueno, la propia Operación Zanahoria, sigue habiendo tesis sobre si existió, no existió, en fin, y es un tema que claramente sigue dividiendo las aguas, ¿no? Sí. Enrique, esto fue rodado aquí en Uruguay, en Montevideo y Canelones, Montevideo, porque parte de, por lo menos del comienzo de la historia, es por ahí por Camino del Andaluz, si no me equivoco, ¿no? Un lugar así. No, la historia en realidad sucedió, o comienza, en las cercanías de Pando. Y de hecho filmamos ahí, en Los Aromos, en la zona de Los Aromos. ¿En la misma zona donde ocurrieron los hechos reales? No, un poquito antes. Pero en varios de los lugares donde transcurrieron las travesías reales, sí. Acá en Montevideo, en la Plaza del Entrevero, en un estacionamiento... varios lugares. ¿Y los colegas estuvieron en los rodajes o asesoraron más que nada en la parte de guión? Más que nada en la parte de guión, sí. Y más que nada en la parte previa a la escritura de guión, te diría, cuando empecé ya a pensar en la adaptación, en cómo llevar esta historia, esta crónica a términos cinematográficos. Más que nada a mí lo que me interesaba era que ellos me contaran muchos detalles que no necesariamente habían publicado en la crónica, ¿no? Detalles sobre este personaje, que es el que termina interpretando César Troncoso en la película. Pero también sobre cómo se dieron esos encuentros. Hay muchas cosas que ellos contaban en la crónica y que está en la película, pero había muchas otras cosas que, por razones de espacio, vaya a saber qué, no necesariamente publicaron y que a mí me sirvieron mucho para incorporar a
a la ficción. Claro, siempre hay muchas crónicas que se pueden contar, ¿no? Pero sin duda. La de los detalles a veces también te termina diciendo más sobre lo que narrás que los datos puros, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho acá, además, en el guión y en la película también, porque después en el montaje hay una depuración de lo que filmaste, hay cosas que obviamente no quedaron, ¿no? Claro. O sea, si uno hubiera filmado o contado la crónica tal como sucedió, sería una miniserie de 8 capítulos más o menos. Bueno, además le está yendo bien, ha tenido buenos comentarios de la película, muy arranque. Sí, tuvo un lindo arranque, está en 4 salas en Montevideo. ¿En qué salas está, recordás? Sí, está en Montevideo Shopping, en Movie Montevideo, Movie Portones, está en Life Alfabeta y está en Grupo Cine Torre de los Profesionales. Estuvimos en el primer fin de semana incluso visitando las salas con los actores, teniendo contacto con el público, agradeciéndoles por ir además, porque toda película uruguaya depende mucho para mantenerse en cartel de la suerte del primer fin de semana, y nos parecía que no llueva. Bueno, llovió, lo cual a veces es bueno, a veces no. Seguro, porque ahí siempre hay dos teorías, ¿no? Que es bueno o malo, si llueve la gente no sale, o si llueve la gente va al cine. Anduvo muy bien, por suerte. Bueno, y claro, como en toda película, sobre todo en las películas nacionales, también confiamos en que va a haber un tiempo de boca a boca, de recomendaciones. Que aspiramos que suceda. ¿Cuánto tiempo te llevó el rodaje de la película? 6 semanas. Bastante concentrado. Sí, fue semanas intensas, 6 semanas, además de 5 días por semana, o sea, concentrado pero distendido al mismo tiempo. Fue una dinámica relativamente nueva, porque en general se suele filmar de lunes a sábados, y en este caso tratamos de hacerlo de lunes a viernes para tener fin de semana para, bueno... Pero el proceso de realización de la película, ¿cuánto tiempo te llevó? Bueno, eso, ahí ya estamos hablando de, desde el inicio del desarrollo del proyecto, si contamos los años en que estuve madurando la idea, y son 9 en total. Claro. Pero en realidad el proyecto, en lo que tiene que ver con la búsqueda de financiamiento, ya conformado el proyecto previo al rodaje, y arrancó en el 2010, 2011. Así que fueron 3-4 años. Bueno, bárbaro, Enrique. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, felicitaciones por el estreno, y que siga la gente acompañando este tipo de películas que habla de la historia reciente, hechos que todos recordamos, que siguen estando en la agenda y en la preocupación de la gente, y además con un lenguaje cinematográfico con una propuesta acción, de thriller que no es habitual y que nos consta que a la gente le gusta. Que a la gente le gusta, le mantiene el interés, por lo menos, que es lo que pretendimos hasta casi el final. Bárbaro, gracias. Gracias a ustedes, un placer. Busca uno para todos, el nuevo DVD de La Vela Puerca, edita Mi Semilla y Bizarro.